Un saludo fraterno. El día de hoy vamos a analizar un poco desde el curso de Políticas y Desarrollos de la Educación Inclusiva, la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Y nuestro punto de partida será eh, el informe Warnock, que se da hacia el año 1978, pero que tiene como su desarrollo principal en el decenio de 1980 a 1990, siendo digamos, como un antecedente para la Declaración de Salamanca. Hasta el informe de Warnock, eh, se hablaba o el concepto que definía lo que ahora conocemos como la inclusión era la segregación, que es totalmente lo opuesto, donde las personas con discapacidad, si bien hacían parte de la sociedad, se tenían separadas de los normales. Y este informe de Warnock introduce el concepto de necesidades educativas especiales, es decir, que se reconoce que hay una población que tiene unas necesidades educativas específicas. Em, Promueve la integración de estudiantes dentro de la escuela. Entonces también emerge ese otro concepto que nos acompañó durante muchos años, que es el de la integración, que busca que los estudiantes con discapacidad asistan también a la escuela, aunque allí se tengan unos espacios específicos para ellos, que era lo que se conocía como las aulas de apoyo, ¿cierto? Que se fue dando mucho más adelante. Y es lo que vamos a ver. Posterior al informe de Warnock, a nivel internacional, en el decenio de 1990, eh, se dan lo que son los fundamentos del enfoque inclusivo. Y esto tiene lugar con la Conferencia Mundial de Yomtien en 1990. Fue la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, impulsada por la UNESCO, por la UNICEF y el Banco Mundial para universalizar el acceso a la educación y reducir el analfabetismo. Entonces, por eso se llamaba Educación para Todos. Colombia participó como un país miembro de la UNESCO y adoptó entonces los compromisos del Movimiento de Educación para Todos que se planteó en esta conferencia. Más adelante, para el año 1994, se da una de las declaraciones más importantes en materia de educación inclusiva, o más bien en materia de reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad. Y esta declaración proclama que las escuelas deben de estar, eh, digamos, como con la intención de aceptar el ingreso de las personas con discapacidad a sus aulas, ¿cierto? Deben acogerlas independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, emocionales. Entonces, esta declaración habla del derecho a la educación, de una escuela para todos y de que se debe atender a la diversidad. Mm, en ese mismo decenio, en Colombia, a nivel nacional, se presentaron dos hitos importantes en materia de derechos con nuestro objeto pues, de análisis. El primero tiene que ver con la Constitución Política de 1991, donde allí se plantea el derecho a la educación en igualdad de condiciones y se plantea la no discriminación. Em, Reconoce que la educación es un derecho y que es un servicio público. Eso es muy importante. Y establece principios de igualdad, de dignidad a nivel pues humano. Luego tenemos también en Colombia la ley 115, la ley de educación, donde incorpora principios de integración, pues que ya era algo que venía abordándose desde la Declaración de Salamanca, y busca que el sistema educativo pues brinde igualdad de oportunidades para la población con discapacidad. Posteriormente, en el siguiente decenio, desde el año 2000 al 2009, a nivel internacional, se fortalece la idea de mayor acceso, mayor participación y menos discriminación. Todo esto se da en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el año 2006. Esto es un tratado internacional y es una de las normativas
digamos, como más importantes en términos de derechos para las personas con discapacidad, porque es una normativa universal jurídicamente vinculante para los estados parte, donde se comprometían a adoptar las medidas necesarias para cumplir con los derechos establecidos en la Convención a través de legislación, políticas públicas y programas que favorecieran la inclusión de las personas con discapacidad. Aquí no solo se habla de educación inclusiva, sino que también se empieza a abordar otros derechos, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la salud, con el trabajo y el empleo, con la participación política, a la que también tienen derecho las personas con discapacidad, em, porque en ese entonces la población estaba en desventaja jurídica, si bien existía la Carta de los Derechos Humanos, em, y muchas normativas a nivel de cada país en función de derechos, no se establecía específicamente que también las personas con discapacidad tenían esos derechos y fue necesario generar esas claridades. Entonces, esta convención tuvo un impacto global porque a nivel mundial, porque promovió cambios en las políticas y prácticas en muchísimos países. Luego avanzamos para este mismo diseño en Colombia y aquí Colombia asume la Convención de las Personas con Discapacidad por medio de la Ley 1346 del 2009, donde su objetivo es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en igualdad de condiciones de todos los derechos y libertades fundamentales para la población con discapacidad. Como pilares fundamentales, entonces menciona la igualdad, la no discriminación, la capacidad jurídica, la accesibilidad, no solamente en términos de educación, sino también a nivel de barreras físicas, arquitectónicas, de comunicación, de transporte, y pues se aborda también la educación y la salud. Em, Luego avanzamos al siguiente diseño. Para a nivel internacional, desde el año 2010 hasta la actualidad, digamos que lo más importante a destacar en esta línea del tiempo es los objetivos del desarrollo sostenible. En los objetivos del desarrollo sostenible, entonces tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde todos los países que hacen parte pues como de este encuentro eh, se comprometen a generar políticas, programas para ir trabajando hacia el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible y se genera entonces la Agenda 2030 y demás. A nivel pues de educación específicamente, nos hablan los ODS del objetivo número 4, que es educación de calidad. En este objetivo definen que su principal objetivo es erradicar la desigualdad educativa y garantizar una educación inclusiva y equitativa, pero también de calidad, donde se promuevan diferentes oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Es decir, no se habla solamente de educación de calidad en la básica y media o en la primaria y la media, sino que también se empieza a pensar en un proceso educativo desde la educación superior. Se enfoca este ODS en que todos los niños y niñas y jóvenes deben de complementar o deben de completar más bien la educación primaria, secundaria, gratuita y de calidad. Em, Aquí entre las principales metas está la educación primaria y secundaria gratuita, la atención a la primera infancia y la igualdad de género e inclusión, entre otros. Entonces, a partir de aquí, en todos los países empiezan a generar em, políticas que nos lleven a cumplir con esta Agenda de Desarrollo Global para el año 2030. En Colombia, entonces, se dan entre el diseño del 2010 al 2020 dos hitos fundamentales para la educación inclusiva.
El primero tiene que ver con la Ley Estatutaria 1618. Esta ley es una normativa que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Digamos que operacionaliza un poco el decreto 1346 que se había dado en el decenio anterior. Se establecen las disposiciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y menciona la necesidad de generar ajustes razonables en todas las dimensiones. En términos de educación, específicamente obliga a garantizar una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles. Los pilares fundamentales de esta ley estatutaria es que ya nos habla de la inclusión y la no discriminación, nos empieza a mencionar el concepto de ajustes razonables y habla también de acceso a sectores claves como vivienda, salud, educación y empleo. Para más adelante, en esta línea de los ajustes razonables, y digamos, porque la ley 1618 es general, no es específicamente relacionada o enfocada a la educación, sí se crea el decreto 1421 del 2017, que sí va en función del ámbito educativo, porque se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa para la población con discapacidad. Y aquí se incorpora el PIAS, los ajustes razonables, el DUA, como estrategias para garantizar el acceso, la participación, la permanencia y el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, con el objetivo principal de poder garantizar trayectorias educativas completas. Y digamos que el decreto 1421, en el momento en que sale, con todas sus disposiciones y orientaciones, genera una alarma muy grande, eh, pues porque las instituciones se sentían que no estaban preparadas para poderlo desarrollar. Por ello, el mismo decreto daba un plazo de 5 años para que los entes territoriales se organizaran y dispusieran todo lo necesario para poder poner en práctica estas orientaciones que nos planteaba el decreto. Eh, Aquí se busca garantizar el derecho que tienen todos los estudiantes a aprender, a acceder a los procesos educativos sin discriminación, eh, recibiendo los apoyos y los ajustes razonables que necesitan. Ya finalizando con esta línea del tiempo, por acá en el 2022, también en Colombia, se genera la ley 2216. ¿Por qué? Porque se empezó a identificar que había un grupo poblacional que estaba quedando como a la deriva y son los estudiantes que presentan trastornos específicos de aprendizaje, porque eran como una papa caliente, por decirlo así, eh, de la cual las instituciones educativas no se querían hacer cargo o no encontraban las herramientas, porque el decreto 1421 hablaba de discapacidad, pero los trastornos específicos de aprendizaje no son discapacidad. Entonces, no estaban teniendo una atención específica de acuerdo con la necesidad. Y es por eso que se promueve por medio de esta ley la educación inclusiva y el desarrollo integral de todos los niños, las niñas y adolescentes con trastornos específicos de aprendizaje y ordena al Estado adoptar medidas para garantizar su derecho a la educación inclusiva. Es por eso que estos estudiantes también tienen derecho a beneficiarse de los PIA que nos plantea el decreto 1421, donde se deben establecer los ajustes específicos o generales de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. Y esta es un poco pues la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, empezando desde el concepto de segregación, pasando por la integración, hasta posteriormente pues poder llegar a la inclusión, que nos ha costado un poco, que de pronto también continúa en un proceso de consolidación, pero que hemos avanzado y que de alguna forma se ha logrado concientizar mucho más a las comunidades educativas en general, que incluyen docentes, directivos, padres de familia, de que la inclusión es una realidad y de que de la diversidad nos podemos nutrir todos. Muchas gracias.